Vamos a hablar la sijá del Rebbe de Lekutei Sijot Helek Tetzayen, la primera sijá de Parashat Tetzaveh. Esta sijá es una sijá que el Rebbe va a analizar una Rashi de esta parashá, de una manera como el Rebbe siempre, cada detalle, cada palabra, el Rebbe va a explicar este Rashi al Pipshat. Después el Rebbe va a explicar este Rashi también cómo coincide con temas de Halajá. Y luego también va a tomar un punto que podemos aprender de este Rashi, una enseñanza en Avodat Hashem. Entonces el Rebbe empieza con la parashá de Tetzaveh, es la parashá que habla sobre la ropa del Kohen Gadol. Kohanim, Kohen Gadol, menciona las diferentes clases de ropa y cómo estaban armados, hechos. Uno de las ropas que tenía el Kohen Gadol se llamaba Meil, túnica, Meil Eifod. Sobre eso dice la Torá en capítulo 28, versículo 31, Veasitat Meil Eifod, el Meil, la túnica que le hicieron al Kohen, ¿cómo hay que hacerlo? Dice la parashá en versículo 32, Lamed Bet, que había que hacer un dobladillo alrededor del cuello de la túnica, zafá y elepiv, hacer un dobladillo, hecho de tejido, masé oreg, lo icarea, que no se rompa. Rashi cita las dos palabras, lo icarea, que no se rompa, y Rashi dice, que deish lo icarea, que por el motivo que no se rompa, en otras palabras, ¿por qué hicieron un dobladillo tejido alrededor del cuello? Por el objetivo que no se rompa. Y Rashi agrega, de acuerdo o verbelar, el que lo rompe transgiere una prohibición. Vamos a ver adelante más cosas que Rashi dice. Empezando con esto. Ahora, cuando uno mire este Rashi atentamente, aparentemente hay una contradicción en este Rashi mismo, una contradicción. En principio Rashi dice que es un motivo. Las palabras lo y carea es un motivo. ¿Por qué hay que poner un dobladillo alrededor del cuello de la túnica? Por el motivo que dei para que no se rompa. Nada más como motivo, no es un orden. Luego, Rashi sigue, mismo reglón, y dice que el que lo rompe transgiere una prohibición. Una prohibición es un orden. Entonces, lo y carea no es un motivo para que no se rompa, sino es un orden. Lo y carea. Aparentemente, Rashi agarró y juntó dos explicaciones contradictorias. Como Rashi sigue en el mismo frase, dice que es un motivo nada más para que no se rompa, y al mismo tiempo Rashi dice, no, hay acá un orden, un lav, una prohibición que la Torah ordena lo y carea. Son dos perushim distintos. Es más, cuando miramos en la Gemara, el Masejet, la Yoma, la Gemara que habla sobre las ropas del Kohen Gadol, ahí en la Gemara vemos claramente que son dos explicaciones. Ahí que dice la Gemara. La Gemara dice, Masejet Yoma en Daf Ain Bet 72. La Gemara ahí dice, Amar Rajava, uno de los sabios de la Gemara, Amar Rab Yehuda, en nombre de Rab Yehuda, que el que rompe las ropas del Kohen, transgiere un pecado y merece malcot, que es el castigo de latigazos. ¿De dónde se aprende eso? Dice, Shenemar lo icarea. Entonces es un orden, está prohibido a romper las ropas del Cohen. Sigue la Gemara y dice, preguntó sobre ese Ahabar Yaakov, otro de los sabios, preguntó a Rahaba, ¿quién dijo que esto es un orden? Quizás la Torah lo que está diciendo es un motivo. La Torah dice, pónganle un dobladillo alrededor del cuello como un consejo para que no se rompa. Entonces, nada más que un buen consejo para cuidar la ropa, que no se rompa, pero no que es un orden. Y sobre eso la Gemara contesta, Java le contestó, no,
no está escrito Shelo Ikara, para que no se rompa. Si hubiese sido, la Torah hubiese dicho con Shin, Shelo Ikarea, para que no se rompa, ahí es un motivo. Como dice Lo Ikarea es un orden, es un precepto. La Torah ordena Lo Ikarea, que no se puede romper. Entonces, ¿qué vemos de esta Gemara claramente? Que estos dos perushim son contradictorias. O traducís lo y carea como un orden, como Rajava dijo, o traducís lo y carea como un motivo. Esa fue la pregunta de la Baja Jacob. Vemos que es una contradicción, no podés decir las dos cosas. Y acá Rashi viene y junta las dos cosas sin decir que son dos explicaciones. Y es interesante cuando miramos en Mefarshim, encontramos dos opiniones. Rebbe trae diferentes Mefarshim, de los primeros Mefarshim de la Torah, que en algunos Mefarshim lo toman de una manera como Java lo dijo, que es un orden. Otros Mefarshim lo traducen como un motivo, como un consejo, que hay que poner un dobladillo para que no se rompa, pero no como un orden. Es o uno o la otra. Rashi eligió unir los dos perushim, hacer de eso uno. Como Rashi agarra dos traducciones que la Gemara lo toma como dos opiniones y lo dice en una continuación sin decir que uno o otro, sin decir que son dos explicaciones. Esto es una pregunta simple que surge estudiando Rashi. Ahora vamos a seguir unas palabras más en Rashi. Y Rashi dice que esto, el lo y carea, el no romper, que estamos hablando acá, este versículo, es uno de la cuenta de los labim, de los mitzvot negativos, de las prohibiciones de la Torah. Que eso sabemos que hay una cuenta de mitzvot, hay 248 mitzvot AC positivos y hay 365 mitzvot lot AC lo negativo. Dice Rashi, esto, lo Ikarea, es uno del número de los labim de la Torah. Rashi sigue y dice que parecido a eso encontramos también otros. Parecido a ese, lo que hablamos acá, Rashi trae dos ejemplos más. En la misma parashá encontramos más anteriormente a ese paso. Cuando la Torah cuenta sobre el Hoshen. Hoshen era esa ropa que tenía las joyas frente al corazón del Cohen, el pecho, el Hoshen. Ahí dice que el Hoshen tenía que estar con hilos, bien colgado, bien atado, en todo por arriba y abajo. Y la Torah dice, Velo Izaha Hoshen, que no se mueve el Hoshen desde el eifod. El Hoshen tenía que estar pegado al delantar al eifod del Kohen Gadol. Entonces, eso también es uno de las prohibiciones, es uno de los números, y Rashi trae como un ejemplo que acá también es uno de los mitzvot negativos que hay en la Torah. Ese cuidado de que no se mueve el Hoshen desde el eifod. Rashi trae el segundo ejemplo de un pasuk de la parasha anterior, parasha Terumah, lo yasuru mimenu, que está escrito sobre el Aarón, el arca que estaba en el Kodesh Kodashim, tenía columnas, palos, Badei Aarón, y esas columnas, esos palos tenían que estar atados, unidos con el Aarón siempre, lo yasuru mimenu, que no se mueven de ahí. Entonces eso también es uno de la cuenta del número de los labim de la Torah. Esto es el Rashi entero sobre este pasuk que estamos estudiando. Ahora, cuando uno lee este Rashi, aparentemente, ¿qué es lo que Rashi quiere decir? Rashi nos quiere explicar que de dónde sabemos que acá lo Ikarea no es solamente un motivo, es también una prohibición, por cuanto que esto está en el número de los 365 labim, prohibiciones. Por eso tenemos que decir que no es solamente un motivo, es un orden, es un precepto que la Torah nos está ordenando, que no se puede romper las ropas del Kohen Gadol. Eso es lo que Rashi quiere decir. Pero esto no se entiende. Rashi no es un perush de halajá. Rashi no es un perush de otra cosa, sino pshat. Ese es uno de los puntos principales que siempre estudiamos. Rashi es un libro de pshat.
Entonces, si Rashi es un libro de Pshat, ¿de dónde sacó Rashi en Pshat? Que esto es uno del número de los labios. Rashi, todo su perush está basado puramente, estrictamente del Pshat del Pasuk. En el Pshat de la Torah no encontramos justamente cuál es el número qué entra en el número, qué entra en la cuenta de las prohibiciones, que no entra. Pues encontramos en libros de Halajá diferentes opiniones. Hay todos libros, el Rambam, Maimónides, el Nachmanides y otros de los grandes comentarios de Halajá. Ellos se discuten y argumentan y dicen que como la cuenta, que entra sí, que entra no. ¿Sí? Rashi trae que hay un número de 613 mitzvot. Rashi lo trajo antes en Parashat Yitro, trajo que hay un número de 613 mitzvot. Sí, el número Rashi lo trajo, pero ¿qué entra en la cuenta? ¿Qué no entra en la cuenta? No sabemos. Entonces, ¿de dónde sacó Rashi a decir que esto entra en el número de los 613? Esta es otra pregunta que surge. Otra pregunta que surge acá, tercera pregunta, es lo que Rashi agrega. Rashi dice, trae dos ejemplos. Un ejemplo del Hoshen y el otro ejemplo de las columnas, de los palos que tenía el arca del Aarón. ¿Por qué Rashi lo tiene que traer? Entonces hay mefarshim que quieren decir que el motivo que por qué Rashi trae esos dos ejemplos, porque Rashi quiere traer un ejemplo que encontramos algo parecido. Rashi no solamente quiere decir que hay otros Lavin también. Rashi no está acá para traer cuenta de las prohibiciones. Rashi quiere traer un ejemplo donde encontramos un pasuk, que el mismo pasuk, que la misma palabra puede tener las dos traducciones. Puede ser un motivo y encima ser también una prohibición. Y esos son los dos ejemplos. Cuando la Torah dice que el Hoshen, que no se mueva el Hoshen del delantal del Kohen Gadol, también se puede traducir de dos formas. Por un lado es un motivo, que hay que atarlo con un hilo fuerte al delantal, al ifod, para que no se mueva. Y a la vez también es una prohibición. Está prohibido que se mueva el Hoshen. El Hoshen no puede moverse, tiene que estar bien atado. Entonces es un motivo y una prohibición a la vez. Lo mismo también con el tema de las columnas. La Torah dice, ¿por qué tenemos que hacer que los palos, las columnas, los palos, estén metidos bien en los anillos del arca del Aarón HaKodesh para que no se saque de ahí? Es un motivo y a la vez también es un orden que no se lo podía sacar. Entonces Rashi quiere traer dos ejemplos que es así. Bueno, así dice el Mefarshim. Pregunta al Rebbe, no entiendo. Primero, ahí mismo, ¿de dónde lo sacó Rashi? Que es una prohibición. La misma pregunta que hicimos antes. Rashi es un perush de Pshat. ¿De dónde sacó Rashi a decir que estas dos cosas, estos dos psukim, igual como acá la pregunta que hicimos sobre la túnica, la misma pregunta sobre estos dos psukim, ¿de dónde sacó Rashi al Pshat, que son prohibiciones? Bueno, eso es una pregunta que entra en la cuenta, todo esto. Pero hay otra pregunta también, muy fuerte. Estos dos versículos están escritos antes en la Torah. Son psukim que ya está escrito antes. La prohibición de mover el hoshen del delantal del ephod, eso está en la misma parashá, pero unos psukim antes. Y el tema del Aarón a Kodesh, que no se podía mover los palos, eso está en la parashá anterior. Entonces no entiendo. Ahí Rashi no dice nada. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Sí hay un problema en el pasuk, que el mismo pasuk puede tener dos interpretaciones. Hay que explicarlo. Rashi lo tenía que explicar la primera vez, cuando la Torah trae el Aarón. ¿Por qué esperó hasta acá cuando llegamos a hablar de la túnica? Y sí, no hay un problema, porque a Pipshat el pasuk se entiende tranquilamente. No hay ningún problema con el pasuk del Aarón, tampoco con el pasuk del Hoshen. ¿Qué es lo que pasó acá de repente cuando hablamos a la túnica? De repente Rashi tiene alguna dificultad y tiene que explicar qué es lo que pasó acá. De repente que acá surgió la pregunta y antes Rashi no lo tenía. Entonces son tres preguntas generales que tenemos sobre este Rashi. Entonces dice el Rebbe así. Hay otras preguntas más, pero lo vamos a ver más adelante en la continuación de la Sijá. Pero primero
La explicación del Rebbe empieza sobre estas tres preguntas. Volviendo a la primera pregunta, dice el Rebbe. ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Cómo Rashi agarra y junta dos perushim juntos? ¿Sí? Que es un motivo y también una prohibición. Entonces dicen los mefarshim, cuando uno lee el pasuk de una manera simple, en simple vista, cuando leemos ese pasuk, que la Torah dice que había que hacer la túnica y había que hacer un dobladillo en el cuello de la túnica, lo icarea, que no se rompa, uno lo entiende simplemente que eso es un buen consejo nada más. Es un motivo. La Torah te dice por qué hay que hacer un dobladillo para que no se rompa. ¿Sí? Y no es una prohibición, no es un orden, no es un precepto. Pero acá hay un problema. Si es así, pregunta al chico, ¿por qué dice lo icarea? Tendría que decir shelo icarea. Como la Gemara misma pregunta, como dijimos antes. Esa pregunta surge estudiando el pasuk. Cuando vos lees el pasuk a la simple vista, parece ser que la Torah te dice un buen consejo, un motivo. ¿Por qué hay que poner un dobladillo sobre el cuello para que no se rompa? Pregunta a la persona si es para qué, la palabra para qué en hebreo, en gramática, se agrega un shin. She lo icarea, que deishe lo icarea, para que no se rompa, falta acá ese shin. Dice lo icarea, suena como un orden. Entonces contestan los mefarshim que por eso Rashi sostiene que acá la Torah tiene un doble sentido, justamente. Por un lado, la traducción literal del versículo en general es un motivo, es un consejo, cuidado de poner como hay que armar la ropa, que la túnica y ponerlo en dobladillo para que no se rompa, un motivo, pero está escrito de una manera especial, falta el shin, falta ese shin que lo hace sentir como motivo, está escrito como un lo, orden, para enseñarnos también que es un orden. Ok, eso es una explicación que lo traen los mefarshim para contestar el Rashi, como Rebbe trae, que es el Maral Miprag, algunos mefarshim, el hermano del Maral Miprag, que contestan esa pregunta. Muy linda respuesta. Pero la pregunta que surge, las otras preguntas que dijimos antes, entonces, ¿por qué Rashi esperó hasta ahora? ¿Por qué Rashi no lo dijo antes, en los psukim anteriores? Y también de dónde sacó Rashi que esto es de la cuenta de los mitzvot, etc. Entonces dice el Rebbe así. Podemos contestar, dice el Rebbe, la respuesta, que cuando uno, al revés, muy interesante como el Rebbe toma la explicación acá. Cuando uno estudia el primer pasuk, el pasuk que habla sobre el Aron HaKodesh, y las columnas, los palos que estaban atados al Aron HaKodesh, y la Torah dice, lo yasuru, contrario, lo yasuru suena un orden. Y lo mismo el segundo pasuk del Hoshen, cuando la Torah dice lo izach, no lo dice con el shin, como dijimos antes. La falta del shin no dice shelo yasuru, no dice shelo izach, que no se mueve el Hoshen del Eifod. Dice lo es un orden. Contrario, el perush simple de la palabra lo suena un orden. Y entonces Rashi no tiene que explicar nada. Rashi dice, no dice, lo yasuru es un orden. A pesar que el pasuk lo dice, lo yasuru, que no se muevan. Aparentemente, si es un orden, a la persona tendría que decir, no lo yasuru, que no se muevan, que no se saquen, sino lo tesirem, vos no podés sacarlo. Lo tesirem, vos no lo saques. ¿Por qué dice lo yasuru, hablando como si fuera sobre las columnas? Esto no es un problema. Eso encontramos muchas veces en la Torá, a pesar que la Torá no habla a la persona, a la Torá habla sobre el hecho, que está prohibido que se mueven, removerlo, sacarlo de su lugar. La Torá lo escribe de una manera así, que los palos no se tienen que mover, pero el orden es a la persona, obvio.
La persona tiene que estar cuidado y él tiene que proteger que no se remueven los palos de su lugar. Y lo mismo también con el Hoshen. Lo mismo. Y también es un orden. Ahí también, a pesar que dice lo yizach, que no se mueve el Hoshen, porque la Torah no dice a la persona, vos no lo muevas, también se entiende. La Torah ordena a la persona que él es el encargado, él es responsable que el Hoshen no se mueve. Él es responsable que las columnas no se muevan. Entonces, es un orden a la persona. Por eso no hay un shin, shelo, porque justamente lo es un orden, es un precepto que la Torah está ordenando. Y por eso ahí Rashi no tiene que explicar nada, porque aparentemente cuando vos estudias estos psukim, lo vas a traducir y decir, acá hay un orden, un lav que la Torah prohíbe, y ordena a la persona a cuidar que los palos no salgan del arón. La persona tiene que cuidar el hoshen que no se mueve. Cuando llegamos a este pasuk ahora, el pasuk que hablamos ahora hay una diferencia. Hablamos de la túnica del Kohen Gadol. Acá hay algo interesante. Acá el lashon del pasuk, si miras bien las palabras, el lashon del pasuk es lo yikarea. No dice lo yikara, lo yikareya. Hay que saber un poco gramática para entender eso. Icarea, con esos puntitos, ¿eh? La traducción icarea es que no se rompan. ¿Eh? No, no lo rompas, sino icarea. Es otro, hay lo icara y hay lo icarea. Lo icarea es algo como si fuera que no se arma, que no se haga, que no se rompa. ¿Eh? ¿Cuál es en gramática hibrid, cuando las palabras están escritas de esa forma, lo y carea, encontramos en otros lugares en la Torá, cuando está escrito de una manera parecida, es cuando la Torá pone así, por ejemplo, kol melajá lo ye hace, también parecido, ye hace, que no se haga, cuando la Torá habla sobre trabajar cocinar en Shabbat o trabajar diferentes trabajos de hacer en días de fiesta que están prohibidos, con melajá lo ye hace, la Gemara dice, ye hace, no solamente vos no podés, nadie puede. Otros tampoco pueden hacer para vos. No solamente que vos no puedes hacer los trabajos, tampoco otro lo puede hacer para vos. Ahora, cuando de Torah acá, lo que Rashi tiene en problema es eso. Cuando la Torah habla sobre la prohibición, la halajá, cómo había que hacer la túnica de Kohen Gadol, la Torah dice lo yikarea, una shon así. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Lo yikarea, que no se rompa a través de otros. ¿Qué tiene que ver? Otros, uno. Obvio que no se puede romper. Entonces, ¿cuál es el perush de lo icarea? Por eso Rashi quiere decir ese cambio que la Torah hizo, eso para decir que es un motivo. Por eso Rashi dice, acá hay dos cosas que aprendemos. De hecho, que dice lo y no dice shelo, como dijimos antes, que la Torah dice lo y carea sin el shin, aprendemos que es un orden, es un lab, igual como lo izach, igual como lo yasuru, que ahí es un lab, eso también es un lab. Pero el hecho que está escrito en la Shon lo yikareya, que no se rompa, la Shon yikarea, viene a decir también, acá la Torah que decir que eso es también un motivo, es también un consejo para que no se rompa la ropa, hay que poner una túnica. Hay que poner un dobladillo en la túnica en el cuello. Entonces, acá eso es el punto. Por eso, justamente, solamente acá Rashi viene y dice que los dos perushim, porque acá en las palabras lo y carea aprendemos las dos cosas. El hecho que dice lo y no shelo, sabemos que es una prohibición, es un precepto. Y el hecho que dice y carea es el lashon, nos viene a enseñar que esto es un motivo también. Por eso Rashi solamente acá lo dice. La pregunta que surge todavía, ¿por qué? Si es así,
que la Torah quiere enseñarnos acá un orden, un precepto. ¿Eh? Acá, y por eso no está el shin, para que la persona entienda que esto es un orden, porque está escrito de una manera que no es tan clara, que da lugar a equivocarse, como vimos antes, que se puede entenderlo también como motivo, nada más como motivo, y no una prohibición, y hay que aprender que falta el shin, y de ahí sacarlo. ¿Por qué la Torah no lo escribió más clara? Si la Torah quiere que nosotros entendemos que acá es un la, ¿por qué la Torah no pone más clara un lashon, una expresión de prohibición claro? Rashi quiere contestar esa pregunta. El motivo por qué la Torah no lo pone claramente y lo deja de una manera más insinuado, esa prohibición, es porque esto es uno de la cuenta de las prohibiciones de la Torah. ¿Qué es lo que Rashi quiere decir? Rashi quiere decir acá un hidush enorme, y esto es algo sorprendente que el Rebbe acá dice. Rashi acá te quiere decir, no pienses que acá es el lugar de la prohibición de romper la túnica del Kohen Gadol. Acá no es el lugar. Acá es solamente para agregarle a la cuenta. Interesante. La prohibición de romper ropa de Kohen Gadol no está acá en este pasuk. Eso ya lo dijimos, eso lo sabemos de antes. Eso no es acá. ¿Dónde lo sabemos antes? Hay una prohibición de romper ropas del Kohen Gadol. Miramos en la parashá, no la encontramos. Parashá Tetzaveh, la parashá que habla de ropas del Kohen Gadol. ¿Dónde dice la Torah la prohibición de romper ropas del Kohen Gadol antes? Dice el Rebbe simple. Cuando la Torah empieza en el comienzo de Parashá Tetzaveh, en el tercer versículo, y la Torah empieza a decir, Moshe Rabbeinu dice, Vasita Bigdei Kodesh, hace ropas sagradas, Lechavod veletiferet. Las ropas sagradas que había que hacer para el Cohen, dice el Pasuk, que sea para kavod, para respeto, para honor, y letiferet para belleza. Entonces, claramente, una ropa de gloria, una ropa de honor, una ropa de belleza, es una ropa que tiene que estar perfecto, hermoso, completo, no roto. Si está roto, no sirve. No es una ropa de kavod, no es una ropa de tiferet, no es bello. Entonces, Rashi te está diciendo, escúchame bien, la prohibición no está ahora. Tampoco es algo particular, aparentemente, del tema de la túnica. Hay una prohibición general. En principio de la parashá de la ropa del Kohen Gadol, la Torah ya nos dijo, las ropas de los Kohanim había que hacer lo que sea para kavod, para belleza, y eso mismo implica que tiene que ser ropas perfectos, hermosos, completos, y si está roto no sirve. Si está roto no es el kavod tiferet, está mal. Entonces, ¿por qué la Torah agregó acá las palabras lo y carea? Ya lo sabemos de antes. Sobre eso dice Rashi, la Torah quiso agregar un lav más que entre en la cuenta. Eso es un tema de la Torah, que la Torah tiene su cuenta que la Torah quiso hacer, una cuenta de prohibiciones, para agregarle más en la cuenta de las prohibiciones. Entonces la Torah puso lo y carea. Ahora, como esto es nada más para ponerle en la cuenta, entonces no tiene que estar escrito de una manera fuerte, duro, clara, porque ya dijo antes. Ahora solamente lo agrega para que tengamos una prohibición más en la cuenta. Bueno, hermoso. Pero todavía, dice Rebe, tenemos que entender esa idea. Encontramos en muchos lugares en la Torah, que la Torah agrega prohibiciones. Encontramos que a veces la misma prohibición figura en la Torah 2 veces. ¿Cuántas veces dice la Torah que no hay que hacerle sufrir a un converso? ¿Cuántas veces dice la Torah que no se puede transgredir el Shabbat?
¿Cuántas veces las diferentes alajot que vemos que la Torah lo repite una vez, dos veces, tres veces? Y Rashi lo dice en muchos lugares, que a veces la misma prohibición figura más que una vez para hacerlo más duro. Para que la persona sepa que cuando vos haces este pecado, no solamente una, no es solamente un pecado, son dos. Los pecados es más duro, más fuerte. Entonces, vuelve la pregunta, si el tema es eso, igual como todos los lugares, que la Torah quería agregar en la prohibición para que sea más duro. Entonces surge la pregunta de vuelta, ¿por qué la Torah no lo dijo claro? La Torah te quiere cuidar, la Torah te quiere prevenir, la Torah te quiere advertir. Tendría que decirlo de vuelta más fuerte, más claro, no así de una manera que uno puede equivocarse y no entender claramente cómo es. Entonces Rashi, eso también Rashi lo contesta. Rebbe dice que acá Rashi te quiere agregar y dice que esto es de la cuenta de las prohibiciones, que esto es de la cuenta de las prohibiciones de la Torah. Lo que Rashi quiere decir que en verdad en esta prohibición no es igual como en otros lugares. Hay una diferencia. Esta prohibición es diferente que otras prohibiciones. En otras prohibiciones, como dijimos los ejemplos que trajimos, la Torá tiene miedo que la persona se puede olvidar, no lo va a tomar en serio. Entonces la Torá te quiere ponerlo duro, te quiere poner fuerte. La Torá quiere proteger a la persona y hacerle sentir a la persona a la gravedad y la importancia y el valor de ese tema, y por eso la Torá pone 2, 3, 4 veces la misma prohibición para hacerlo con más firmeza, con más dureza. Es como a veces una persona quiere advertir a otra persona que no haga algo malo y lo dice una vez, dos veces, tres veces para que sepa que es algo serio. Esto es en otros labios, no es acá. Acá, en el tema que hablamos acá, no. La verdad, el hecho que la Torá dijo que la ropa del Kohen Gadol tiene que ser ropa bello, ya alcanza. La Torá no tiene que advertir más y agregar más prohibiciones, ¿sí? La Torá no lo quiere hacer más duro. Acá hay otro tema. Es nada más y nada menos que la Torá tiene su cuenta. Hay una cuenta de 365 prohibiciones. ¿Yeah? Y esa cuenta tiene su lógica que la Torá sabe por qué tiene que ser justo ese 365. ¿Yeah? Para ponerlo en la cuenta, la Torá puso las palabras lo y carea, no para advertir más, no para hacer a la persona más duro ese tema, sino para que haya cuenta de los números, cuántas prohibiciones hay. Uno de la cuenta es eso también, que no se rompa. Entonces, como acá en este caso no es para hacerlo más fuerte, más duro para la persona, no tiene que estar escrito de la manera duro, alcanza que se dice lo y carea, sin shin, entendemos que es una prohibición. Que con eso, dice Rebbe, podemos entender también algo interesante, una palabra que Rashi cambió del lashon de la Gemara. La Gemara, cuando habla sobre este tema, como dijimos antes, la Gemara dice que la persona que rompe ropas del Kohen Gadol tiene la pena de Malkot, esos los latigazos. Rashi no dice eso. Rashi dice, tiene un lav, tiene una prohibición. Rashi cambió la shon de la Gemara. ¿Por qué? Justamente por eso. La Gemara habla de la gravedad. Malkot, que sepas, en castigo, para cuidar a la persona, para advertir. Rashi dice, no. Rashi dice, acá es una prohibición. No es acá hablamos de la cuenta. La Torah quiso poner una cuenta de mitzvot, puso, entonces es un lav. Rashi, por eso Rashi cambió la shon, puso, en vez de Malkot, puso lav. La pregunta es, la pregunta es, ¿por qué justamente acá la Torah quiere agregar
y en la cuenta de los prohibiciones. ¿Qué es lo que pasó acá de repente que la Torah quiere agregar a la cuenta de las prohibiciones? Rashi, para contestar eso, ¿qué pasó ahora que la Torah quiere agregar? Rashi trae dos ejemplos, como encontramos sobre el Hoshen y como encontramos sobre el tema del Aarón, del Bet Mikdash. ¿Qué es lo que Rashi quiere decir? Rashi quiere decir que nosotros encontramos el hecho que tanto en el Hoshen, también ahí la Torah dice que no se mueve el Hoshen del Eifod, y tanto en el Aron HaKodesh que hay que cuidarse, que no se remueve, no sacar. La Torah agregó las palabras lo yasuru y lo izach. Vemos que la Torah tiene una intención que en todos los temas del Mishkan, hablando en el Mishkan, y en las ropas del Cohen, que están todos relacionados, la Torah trata de poner más prohibiciones. ¿Yeah? Es así. Es que hay un tema que Akadosh Baruj Hu, cuando Akadosh Baruj Hu ordenó cómo hacer el Mishkan, en las enseñanzas, en los alajot del Mishkan, hay una intención en la Torah de agregar prohibiciones. No es para que la persona se asuste más, pero vemos que la Torah que tenía, podemos decir quizás para darle el mérito, para darle la oportunidad a la persona de a través de cuidarse, va a cumplir la voluntad de Hashem. Podemos decir diferentes explicaciones, pero encontramos en el Mishkan esa idea. Eso es lo que Rashi dice. Como lo vemos en el Hoshen, como lo vemos en el Aarón. Por eso también acá, en la túnica del Kohen Gadol, también la Torah puso una prohibición más, porque en el tema de Mishkan la Torah agrega más prohibiciones. Entonces, hasta acá es un pequeño Rashi y vemos cómo este Rashi, cuando lo analizamos bien, se contestan todas las preguntas que preguntamos. Entonces, pregunta número 1 que hicimos, para resumir lo que estudiamos hasta ahora. Pregunta número 1 de lo que hicimos fue ¿por qué Rashi junta dos perushim? ¿Se entiende? Porque hay dos cosas que hay que entender en este paso. ¿Por qué le falta el shin? Entonces se entiende que es una prohibición. ¿Y por qué está escrito de una manera yikareya? Se entiende que es un motivo. Y no es un problema que Rashi junta los dos, que en la Gemara suena como dos cosas. La Gemara lo dice como dos opiniones y Rashi lo junta porque son dos palabras diferentes. Del shin se aprende una cosa y de la forma como está escrito en Karea se aprenden las dos cosas. Entonces es que existen las dos cosas. Es un motivo y también es una prohibición. La segunda pregunta que preguntamos, ¿eh? ¿Por qué Rashi tiene que decir que es de la cuenta? ¿Por qué es importante acá? En Pshutosh Mikra, ¿de dónde sacó Rashi que es de la cuenta? Y es se entiende ahora, según toda la explicación, que porque eso es lo que Rashi quiere explicar, cuál es el motivo que la Torah lo puso de esta forma. Justamente la Torah te quiere enseñar que para la cuenta no es por la prohibición misma. La prohibición misma ya lo tuvimos antes en el hecho que tiene que ser ropas bellos, etcétera, como ya explicamos. Y el motivo por qué Rashi esperó hasta ahora y no lo explicó antes, porque solo ahora es donde surge ese tema que hay dos cosas en las palabras lo icarea, que se entiende que es tanto una prohibición, tanto un motivo. Así que se contestó todas las preguntas que hicimos. Acá viene el Rebbe y agrega qué tema de Halajá podemos aprender de este Rashi. Rashi también, pero Rashi no es un libro de Halajá, pero hay veces cosas maravillosas de Halajá que podemos sacar de Rashi. Dice el Rebbe, el Maimónides, el Rambam, en los Halajot de las ropas del Cohen, el Rambam dice una Halajá así: el que rompe la túnica del Cohen recibe Malkot, que tiene un castigo de latigazos. ¿Por qué? Como está escrito, lo icarea, que no se rompa. Rambam sigue y dice que la misma ley surge con todas las ropas del Kohen Gadol, que el que rompe las ropas del Kohen Gadol, cualquier ropa, de una manera de romper para arruinar, es Malkot. Cuando leemos este Rambam, lógicamente, surge una diferencia interesante que vemos en el Lashon del Rambam entre la túnica y las otras ropas.
Cuando el Rambam habla de la túnica, el Rambam dice que no se puede romper de ninguna manera. No importa si lo hiciste para arruinar o lo hiciste para arreglar. Está prohibido romper la túnica. Punto. De ninguna forma. Cuando el Rambam habla de las otras ropas, el Rambam agrega la palabra derech hashchata. Si lo hizo para arruinar. Pero si lo hizo no para arruinar, por otro motivo, no está transgrediendo, no está haciendo un pecado. Y así encontramos en otros mefarshim que explican el Rambam y explican que cuál es el motivo y dicen por qué. Justamente, ellos dicen, mefarshim explican, que todas las ropas del Kohen Gadol, el motivo que no se puede romperlos. ¿Por qué? Porque la Torah dice que no se puede romper nada en el Bet Mikdash. Lota Azuken, la Shem Elokejem, es un pasukim para Shadre, que la Torah dice que no se puede romper nada en el Bet Mikdash, porque es como romper a Bodazara. Bodazara hay que romper. Bet Mikdash está prohibido romper. Esto es un pasukim, eso es romper para arruinar. Por eso ropas del Kohen Gadol, romper para arruinar, está prohibido. En cambio, la túnica, que acá hay un pasuque especial, lo icarea, entonces es algo agregado. Viene a decir que en la túnica está prohibido romper de toda. También si lo rompes para arreglar, tampoco está permitido. Está prohibido romper de ninguna forma. Así explican el Rambam. Todo esto es la shita del Rambam. Pero Rashi, según todo lo que explicamos en la Sija hasta ahora, que Rashi lo que dice es que lo icarea no es para decir algo especial sobre la túnica, es solamente para poner en la cuenta más prohibiciones, pero en verdad es la misma prohibición del principio de la parashá, que las ropas del Kohen Gadol, todas las ropas tienen que ser de ellos. Se entiende de Rashi que no hay una diferencia entre la túnica y el resto de la ropa. Decir la Shita de Rashi, según todo lo que explicamos en la Sijá, el mismo cuidado que hay que tener a la túnica, hay que tener a todo. El Loi Karea no es para decir algo especial, sino solamente para la cuenta de los labios. Pero en verdad es la misma prohibición en toda la ropa. Sale que según Rashi, la prohibición de romper ropas del Kohen Gadol es igual en todas las ropas, que solamente si lo rompió para arruinar. Punto. Esto es un tema lógica interesante que podemos sacar de esta Rashi. Y acá viene la enseñanza en Avodat Hashem que podemos sacar de este Rashi también. ¿Qué aprendemos en Avodat Hashem de este Rashi? Y acá interesante que de todos los puntos el Rebbe saca justamente uno de los tres psukim que Rashi trajo, es el tema de los palos que estaban en el Aron HaKodesh, que dice lo yasuru, vejein lo yasuru, que está prohibido que se mueven, remover, sacar los palos, y el Ashon de Rashi vejein, y también se entiende que es un hidush. Otras palabras, que esto no es común. Aparentemente no tendría que ser prohibido. Rashi lo dice en forma de hidush, que hay una prohibición de sacar los palos del Aron HaKodesh. Porque es un hidush. Dice el Rebbe así, explicación muy interesante. El hecho que no se puede romper la túnica del Kohen Gadol, se entiende, no es un hidush, no es nada, no es una novedad, es algo claro, se entiende. Como dijimos, las ropas del Kohen Gadol tienen que ser bellos, hermosos, y entonces no hay que arruinarlo. Eso es lo primero y eso es lo más claro. El tema que el Hoshen no se tiene que mover del eifod es menos tipo de importancia, aparentemente, digamos, pero igual la Torah lo prohíbe. Eso también tiene su lógica. ¿Cuál es la lógica en eso? Por cuanto que el Hoshen, el Cohen, lo tenía que llevar sobre su corazón para tener siempre presente los 12 tribus, los nombres de Am Israel para pedir por ellos y perdonar por ellos, etc. Por eso tiene que estar siempre bien atado al corazón para que el Cohen Gadol lo tiene bien presente. Tiene su explicación. Pero cuando llegamos al Aarón, no entendemos. ¿Para qué tenía que estar estos palos
pegados al Aarón siempre. Aparentemente estos palos se usaban solamente cuando había que salir a la guerra. Todo el tiempo, 24 horas, 7 días por semana, años, años, años. El Aarón HaKodesh estaba puesto en el Kodesh Kodashim, nunca se sacó, nunca se movió. ¿Eh? Único momento que había que usarlo era cuando había una guerra, había que escaparse. Tenían que tenerlo. Y eso es un hidush enorme, que a pesar de eso, tiene que estar los palos siempre presentes, pegaditos al Aarón HaKodesh y no se puede mover. Y hay una prohibición que se mueva. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón que hay en eso? Mirando en la Torah no se entiende. Hay un Sefer HaChinuch, que es un libro que explica motivos de los mitzvot, y él dice una explicación muy interesante. Dice, ¿por qué hay que tener los palos del Aarón siempre pegaditos al Aarón? ¿Por qué? Por cuanto que a veces tenemos que ir apuradamente a una guerra. Porque cuando salían a la guerra salían con el Aarón y van a estar muy apurados. Y si no está, va a estar bien atados, bien conectados estos palos al Aarón, Dios libre, puede caer, puede pasar algo. Por eso la Torah ordena que tiene que estar siempre preparado para poder salir. Dice el Rebbe, si te pones a pensar de esto, acá te vas a aprender una enseñanza extraordinaria, maravilloso para la boda del Yehudi en cada uno de nosotros. Pensá un poquito, dice el Rebbe. El Aarón HaKodesh, el lugar más sagrado de todo. Ahí estaban las tablas, la parte más sagrada de toda la Torah. El Aarón, el Mishkan de la Torah, es el lugar donde la Torah posaba. Parecido a eso, también el Yehudi. El Yehudi, el más profundo que estudia Torah y está en el nivel de Aarón HaKodesh. Puede pensar una persona, estoy en el Kodesh Kodashim, estoy estudiando Torah, estoy en la yeshiva, estoy en el lugar más sagrado. Cuando estoy ahí, ¿qué tengo que pensar de una guerra? Tengo que pensar qué va a pasar afuera. Ahora estoy entregado a la Torah, tengo que estudiar Torah, estoy apartado del mundo. ¿Qué voy a pensar en ese momento sobre otro yudí que está en la calle? Pensar cómo iluminar a la calle, cómo traer luz, cómo hacer la guerra de conquistar el mundo y hacer de este una morada para Hashem. Viene la Torah y te enseña que también cuando el Aarón está sentado en el Kodesh Kodashim, tiene que tener los palos preparados y listos para cuando hay que salir a la guerra, que podemos ir rápidamente, no te esperar ni un segundo, poder apurarnos, poder hacer lo que tenemos que hacer para conquistar en esa guerra. Y el tema de cuidar los palos que estén siempre atados a la Aarón HaKodesh tiene el mismo valor como cuidar la túnica de la ropa del Kohen Gadol que no se rompa. Esto es la enseñanza para cada uno de nosotros. Sos un Yehudi, Talmid Jajam, estás estudiando Torah, estás en el Bet Migdash, en el Kodesh Kodashim, estás sumergido en la Torah, el Aarón HaKodesh con Lujot Abrit, con las tablas más sagradas. Tenés que siempre tener los palos preparados para salir a la calle, iluminar el mundo y traer la luz de la Torah en la calle y buscar a otro Yehudi que necesita ayuda. Y eso hay que hacerlo de la manera de apuro para traer un Yehudi y otro Yehudi más cerca a la Torah de los mitzvot y que no se demora ni un segundo.